¿Cómo llevar el mensaje a los lugares de sombra y de muerte? Di conmigo, ¿cómo llevar el mensaje a los lugares de sombra y de muerte? Vamos a leer Mateo del 12 al 25, lo vamos a hacer todos, para poder tener como una idea general de lo que Jesús nos quiere decir en esta mañana. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú dices, amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Di conmigo, pueblo asentado en tinieblas. ¿Qué le pasó? Vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Di conmigo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, di conmigo, al instante, la barca y a su padre, le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a todos, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Recuerda que a Jesús no lo seguían dos o tres, a Jesús lo seguían ¿qué? Multitudes. Si Jesús estuviera en este tiempo, rompía el récord de seguidores, ¿cierto? A él lo seguían mucha gente. Entonces, mis amados, dice la palabra que el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y los que estaban sentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta palabra debe de inquietarnos a nosotros mucho y estremecernos, ¿cierto? Porque allí afuera hay mucha gente que está en tinieblas. ¿Cuántos saben que hay mucha gente en tinieblas? Que están perdidos, y que miles y miles cada minuto están partiendo a la presencia, a una eternidad, no a la presencia de Dios, a una eternidad y sin conocer a Dios. Esto es preocupante. Sí, es preocupante ver cómo muchas personas pueden acudir a situaciones, a lugares, a buscar las cosas de este mundo, pero poco reconocen el deseo y la pasión por buscar a nuestro Dios. Hay muchas personas muriendo allá afuera y están yendo a la eternidad sin Dios. Esto debe preocuparnos a nosotros mucho, y tú y yo no podemos estar tan cómodos, ¿cierto? Sabiendo que allá afuera muchos están pasando esa condición, o muchos están pasando la eternidad sin conocer a Dios. Di conmigo, levanta tu mano derecha y di conmigo: yo debo despertar a esta realidad. ¿Cuántos quieren despertar a esta realidad? ¿Cuántos saben que esto es una realidad? ¿Cuántos han visto atracos allá afuera? ¿Cuántos han visto robos? ¿Cuántos han visto muertes? ¿Cierto? ¿Cuántos han visto caos allá afuera?
Entonces todas estas cosas están sucediendo, mas nosotros tenemos que despertar. Aún muchos de nuestros familiares no conocen a Dios. ¿A alguien le ocurre eso, que tenga familia que no conozca a Dios? ¿Cierto? La mayoría de nosotros tenemos personas, familiares que no conocen a Dios. Pero la pregunta en esta mañana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Pregúntale al que está ahí al lado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para acercar personas al reino de los cielos? ¿Cuál es tu plan para hablarle a otro, para que no se vaya a una eternidad sin Dios? Si solamente estamos aquí en la tierra teniendo la ayuda del Espíritu Santo de Dios y hay caos y tinieblas, ¿cuánto más serán las propias tinieblas cuando el Espíritu Santo de Dios sea quitado y la iglesia levantada? Yo pregunto, ¿cuántos como iglesia creen que un día vamos a ser levantados? Pero, di conmigo, pero mientras estés en esta tierra tengo que hacer la tarea. Tengo que ingeniarme un plan para ganar al menos tu familia, al menos tu casa, al menos tus hijos. No concibo en el corazón de una persona que se acueste muy bien, tranque su puerta sabiendo que su hijo está perdido y no esté orando, clamando y suplicando hasta traerlo a casa nuevamente, ¿cierto? No concibo que tu hogar está patas arriba y tú no estés orando y clamando. No se puede concebir en tu ser que haya ruina y escasez en la casa y tú ni siquiera te levantes a patear la ruina y la escasez, porque el Dios Todopoderoso nos decía el domingo pasado que somos sus hijos. Bien, somos sus hijos, herederos y coherederos. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Tenemos una identidad en Dios y estamos sentados en lugares celestiales con Él, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu plan para ganar esas almas? Porque tinieblas cubren la tierra. Porque hay tinieblas allá afuera, y eso era lo mismo que estaba pasando. Dice que Jesús vio tinieblas, pero Jesús no perdió el tiempo. Él vino a hacer su tarea, nunca se desenfocó y siempre estuvo pendiente ahí, porque tinieblas habían. Y Él entonces dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y Dios espera de ti y de mí que al menos esas personas, esos familiares cercanos que no tienen a Dios en el corazón y que andan en tinieblas, ellos puedan ver la luz a través de ti, por el mensaje, por el testimonio, por la gracia o el favor que tienes, y que tú no te quedas callado, sino que abres la boca y compartes de que hay un Dios todopoderoso. Mira, la gente está en sombra de muerte y de tinieblas, pero dice que en medio de ese caos dice que luz les resplandeció. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús empezó a hacer la tarea a la cual fue encomendado por el Padre. Entonces, cuando Jesús comenzó a declarar el mensaje, mira cómo nosotros, eso ocurrió cuando Jesús comenzó a declarar el mensaje, cómo nosotros declaramos el mensaje. O tú me podías preguntar a mí en esta mañana, ¿cómo hago? Cuando ya tienes aquí en mente que tienes que idear un plan, ¿cierto? ¿Cuántos tienen ese plan en mente? De ganar almas para el reino de los cielos, ¿cierto? Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener eso en mente, porque si amamos a Jesús, esa era la pasión de Jesús. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Las almas. Entonces, si tú tienes eso en mente, entonces le vas a decir, Señor, ¿cómo yo llevo ese mensaje de salvación, de vida eterna, de abundancia en estos tiempos de sombra y de muerte? En esos lugares de sombra y de muerte. Entonces, para aquellos que son juiciosos y toman nota, entonces, número 1, con urgencia. Di conmigo, con urgencia, porque el tiempo se agota. Dilo, con urgencia, porque el tiempo se agota. Mire lo que dice 1 Corintios 7, yo voy a leer a favor de ustedes en la parte B, dice Pablo, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. Podríamos colocar acá, yo estoy leyendo la Biblia, esto no son notas mías, esto que estoy leyendo es la Biblia. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, y le podríamos poner de tercer cielo. El tiempo que queda es muy breve. Mire, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra?
El tiempo que queda, mira al que está a tu lado y dile, el tiempo que queda es muy breve, es muy breve. Los que usan cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Estoy leyendo versión Nueva Traducción Viviente. El mundo que conocemos, ¿qué va a pasar? Pronto va ¿a qué? A desaparecer. Nos queda poco tiempo, no queda poco tiempo para hacer la tarea, nos queda muy poco tiempo. En otra versión dice, este mundo en su forma actual va a desaparecer. En otras palabras, vivamos el tiempo consciente del tiempo que viene. Vamos a vivir estos últimos tiempos de nuestra vida. ¿Cuántos saben que estamos en los tiempos finales? Porque muchas cosas de lo que están escritas en la palabra se están dando. Dice que en los postreros de los tiempos mucha gente irá de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, se irán de una nación a otra nación, viajarán, buscarán, irán y vendrán. ¿Cuántos han visto eso que está sucediendo? Hay cosas muy notorias que se están dando, donde Dios nos está hablando que los tiempos que estamos viviendo son tiempos para que nosotros aprendamos a vivir apercibidos y estar intercediendo unos por los otros y ganar. Di conmigo, voy a ganar al menos los de mi casa. Al menos los de mi casa. Jesús todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, todo el tiempo ganó almas. Todo el tiempo ganó almas. Él iba al mar, al río o al mar y allá estaba hablándole. Pasaba por un camino, hablaba. Es tanto así que cuando Jesús llegó al cielo, ¿adivine quién le llegó detrás? Ganando almas. Jesús hasta el último momento llegó el ladrón que fue perdonado. Jesús llegó y pum, detrás llegó ¿quién? El ladrón. ¿Recuerda allí cuando Jesús estaba crucificado en la cruz? El que pidió perdón y a último momento su inmenso amor y misericordia estuvo ahí. Él todo el tiempo estuvo ganando almas. Es tiempo de estar nosotros muy pendientes, apercibidos de interceder los unos por los otros, porque el tiempo es demasiado ¿qué? Corto. Con urgencia, porque el tiempo se agota, tú tienes que compartir el mensaje. Dios ha sido fiel para con nuestras vidas. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? ¿Cuántos lo han visto? Lo que nos decía el pastor ahorita en la intervención que él tuvo. Digo, mire, muchos murieron y nosotros aún todavía quedamos. Entonces, si Dios preservó la vida, nos preservó la vida, es porque Dios quiere que hagamos algo. ¿Cierto? Que hagamos algo. Él ha sido fiel, nos ha bendecido mucho. Pero mucha familia no conoce de Dios. Así que yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cierto? ¿Cómo está tu familia? Si los principios de Dios están desapareciendo, si la palabra de Dios se está quitando de los lugares, si los principios de Dios están desapareciendo, ¿cómo? ¿Qué futuro les pueden esperar a tus nietos, a tus bisnietos? Y a ¿cuál es el otro? Tataranietos. Entonces, ¿te has puesto a pensar en eso? Si ahorita nosotros estamos en eso, luchando con esta situación, sutilmente el diablo está metiendo todas las cosas. Sutilmente el diablo hoy llama, dice la palabra en Isaías 5:20, dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, y hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Una mezcla, ¿cierto? Una mezcla para hacer perder, para que la gente se enrede, para que diga, pero no. Deje de ser tan fanática, tan religiosa. Deje de estar allá tan metida en la iglesia. Deje de hacer tantas y tantas cosas. Mire, esto es bueno. ¿Con qué te han dicho? ¿Quién fue el que expresó esa frase? ¿Con qué te han dicho que no hagas esto? La serpiente, ¿cierto? Y es la misma táctica que sigue utilizando el enemigo en este tiempo. Con que te han dicho, no deja de ser así. Mira que todas estas cosas son buenas, pero tú y yo, di conmigo, yo sé lo peligroso del tiempo que estamos viviendo.
Sabemos lo peligroso que estamos, el tiempo que estamos viviendo. Nuestros gobernantes degradan los principios del cielo, ¿cierto? Mire lo que dice, y Dios trae a memoria este verso que lo voy a leer y lo encontré en esta traducción que está bien claro. Dice, el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. ¿Cómo dicen? Liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna, di conmigo, el que gobierna. ¿Cuántos saben que hay uno que gobierna? Que hay uno que está alto, hay uno alto, pero hay uno más alto. Di conmigo, hay uno alto, pero hay otro más alto. Levanta tu manita y haz así, más alto, para que esto te quede grabado, que hay uno que gobierna la tierra. Así hayan gobernantes corruptos y hayan gobernantes que quieran echar por tierra los principios del cielo y estén en un lugar alto, hay uno que gobierna y está por encima, que es mucho más alto. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. ¿Cómo va a ser Dios? Se ríe. El Señor se burlará de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Ustedes lo están leyendo ahí, ¿cierto? ¿Qué va a hacer Dios con esas personas? Se va a reír y los va a aterrorizar con su intensa furia. Mire, hay un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios, como familia, debemos tener los principios de Dios en primer lugar, porque somos muy dados a estar dando muchas excusas, a nada de compromiso con la tarea, con ganar almas, con compartir a otro. Es que no es difícil, es fácil. Jesús dijo: yendo por el camino, cuando vaya para la universidad, cuando vaya para el trabajo, yendo ahí en el transporte público, haz la tarea, es fácil, porque Jesús dijo: fácil y ligera es mi carga. Pero siempre estamos presentando excusas. No voy, ¿por qué? No puedo, inventando cosas. Pero di conmigo, el tiempo se agota. Es urgente entender el tiempo que estoy viviendo. Es urgente de parte de Dios, porque nos queda poco tiempo. Mire lo que dice la palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí el tiempo de salvación, he aquí el día aceptable. Hoy es el día aceptable, el día de salvación para cada uno de nosotros. Y no seamos, dice la palabra ella misma, no seamos como el pueblo de Israel, cuyos huesos quedaron en el desierto y nunca pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. ¿Cuántos quieren entrar a la tierra prometida? ¿Cuántos saben que de parte de Dios hay una bendición y una tierra que poseer? Pero no se puede entrar a causa de ¿qué? No pudieron entrar estas personas a causa de su incredulidad. Dios dice: ¿por qué son hombres y mujeres de poca fe? No sean hombres y mujeres de poca fe, simplemente sean creyentes. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y engañándote a ti mismo, y no cuando en realidad no soy tu Señor. ¿Has pensado en esto? Ay, sí, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, pero en realidad no. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si en realidad yo no soy tu Señor. Por eso les decía al principio, cuando la iglesia sea levantada de esta tierra, el Espíritu Santo de Dios quitado, porque ahorita nosotros tenemos dificultades y tú puedes sobreponerse a cada dificultad y puedes orar. ¿Cuántos oran cuando hay dificultades? ¿Cierto? Y podemos orar y clamar y el Espíritu de Dios viene y nos asiste. ¿Cuántos han visto la asistencia del Espíritu de Dios que nos ha guardado? ¿Cierto? Que nos ha cuidado. Pero llegará un día en que Él será quitado.
¿Será que y la iglesia, los creyentes, los fieles, el remanente fiel, los que hemos creído, seremos qué? Arrebatados, levantados? Y cuando esto acontezca, el desastre que va a venir va a ser terrible. Entonces, para que tú y yo podamos estar apercibidos, porque el tiempo es breve. Di conmigo, el tiempo es breve. Pero eso Dios no me lo colocó no para asustarnos, ni yo asustarlos a ustedes, ni asustarme, nada. No es para asustarnos, es para apercibirnos y organizar nuestras prioridades. Porque hay veces nosotros tenemos prioridad, Dios no está por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se pierden y se negocian y se pierden los principios en una persona? Porque no tiene sus prioridades organizadas. Para no negociar tus principios y para estar firme caminando en estos tiempos peligrosos, tú organizas tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? Yo te pregunto. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuántos tienen a Dios como prioridad número uno? Si tú tienes a Dios en primer lugar, si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, entonces tus principios no van a tambalear, ni los vas a negociar cuando cualquiera se le presente por ahí para hacerle una mala oferta, ¿cierto? Entonces, porque tú estás firme, dice, esto no es para un hijo de Dios, porque Dios está ocupando el primer lugar en tu vida y en tu corazón, organizando tus prioridades, colocando a Dios en primer lugar como Señor y Salvador de tu vida, como el Dios que dirige tus pasos. Eso te va a blindar, te va a salvaguardar de que tú no te comprometas con cosas que van a dañar tu vida y tu testimonio. Así que vamos a mantenernos conscientes. Di conmigo, voy a mantenerme consciente del tiempo que vivo y voy a colocar a Dios como mi prioridad número uno. Di conmigo, lo primero, pon en marcha lo demás. Si tú tienes a Dios en primer lugar, lo demás simplemente va a darse. Va a darse. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que pasan serán añadidas. Es fácil. Pero busquemos a Dios, no busquemos tantas excusas, porque vendrá salvación para el remanente que se mantuvo fiel, que escucha la palabra y la pone por obra, que no es oidor olvidadizo. Pero juicio vendrá para que aquel que se burló de Dios y de sus principios y de esta palabra. ¿Qué va a venir para los que se burlan de Dios? Juicio. Para los herederos, ¿cuántos herederos de la salvación hay aquí conmigo? Muy pocos. ¿Cuántos herederos hay aquí conmigo? Aleluya. Para los herederos, el futuro que nos espera, dice el libro de Isaías, es un futuro glorioso. Pero para los tibios y los indiferentes, los que han rechazado a Dios, el futuro que le espera es un futuro desastroso. ¿Qué dice Dios en la palabra en cuanto a los tibios? ¿Qué dice Dios en cuanto a los tibios? Los vomitaré de mi boca. Y no hay nada más horrible y más feo que tú ver ¿qué? El vómito, ¿cierto? Tú vas por la calle y ves, wow. Sí, nada más dice Dios que a los tibios Dios lo vomita de su boca. Entonces, para los tibios, los indiferentes, los que han renegado de Dios, los que no quieren saber nada de Dios, les espera un futuro ¿qué? Desastroso. Es más, ellos ni saben. He aquí el día aceptable de salvación. He aquí el llamado de Dios a nosotros, su pueblo, para que vayamos y le digamos a las personas allá afuera que no conocen de Dios, que viene un día que desastroso. Mire lo que dice, porque habrá entonces, esto lo dijo Jesús, pero también el profeta Jeremías también lo avisoró tiempos atrás. Él también pudo ver esto. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Quién dijo estas palabras? Las dijo el mismo Jesús. Y él mirando eso, dice la palabra, y Jesús comenzó a predicar
y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tú me preguntarás: ¿cómo yo sigo llevando el mensaje a lugares de sombra y de muerte? A mi familia que no conoce a Dios, que está no sé a dónde, en tal lado, o en otra ciudad o en otro país. ¿Cómo lo hacemos? Con el mensaje del arrepentimiento. Ya dijimos que con urgencia, porque el tiempo ¿qué? Se agota. Lo otro que tenemos que hablarle a la gente es del arrepentimiento. Es algo tan sencillo el arrepentimiento, pero es el milagro más contundente que le puede pasar a una vida. Arrepentimiento es cambio de ¿qué? De mentalidad. Es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento. Como cuando el hijo pródigo estaba ya comiendo con los cerdos, ¿cierto? Y volvió ¿qué? En sí. Dice la palabra que él volvió en sí y se acordó, pensó, di conmigo, usó la mente. Y pensó y dijo: en la casa de mi padre hay jornaleros. Ni siquiera era yo, hay jornaleros que están comiendo mejor comida que yo. Y entonces dice que pensó, volvió en sí, hizo un pare. Y él iba así para allá, dijo: peligro. No, dio una vuelta y dijo: iré ¿a dónde? A mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando alguien viene así con ese arrepentimiento, le dice: Padre, realmente, mire, aquí estoy. ¿Qué hace el Padre Celestial? ¿Qué hace el Padre? ¿Qué hizo? ¿Lo rechazó? No, dice que con los brazos abiertos corrió a él, lo besó, le puso anillo en su dedo, calzado en su pie, lo vistió y le dio autoridad y le dijo: este era mi hijo que se había perdido, pero hoy hagamos fiesta porque ha regresado. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que vayamos y llevemos el mensaje allá afuera, un mensaje de arrepentimiento para que la gente pueda cambiar, para que la gente pueda cambiar esa manera de pensar y pueda volver en sí. Dice la palabra: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse ¿a qué? A Dios, para que sus pecados sean borrados y para que puedan venir sobre tu vida tiempo de refrigerio. ¿Tú no has visto gente cómo tiene una amargura en su rostro? Yo iba aquel día a la peluquería y veía a una chica con una amargura en su rostro, con amargura de alma. Y esas son las personas. Y Dios muestra eso para que nosotros podamos acercárnosle a ella y poderle hablar: mire, hay un Dios, y esa amargura que tiene en tu corazón, Dios la puede sanar. Porque de lo contrario, si se deja albergar, si se alberga eso, tú ya sabes lo que pasa. Se ha predicado mucho acerca de eso. Entonces el mensaje tiene que contener ¿qué? Arrepentimiento. ¿Cómo se hace? Eso es fácil. Tú le dices a la persona: simplemente tiene que reconociendo y confesando y pidiendo ¿qué? Perdón, y ya. Dice la palabra en Proverbios: el que encubre su pecado, ¿qué pasa? No prospera, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanza el perdón o la misericordia de Dios. El que encubre su pecado no prospera, pero el que se aparta, hay unos que se apartan, dice, confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. No solamente, eso era lo que quería decirles, no solamente es confesar el pecado, ¿cierto? No es solamente es confesar el pecado. Eso era lo que hacíamos en la religión tradicional. La gente iba y confesaba ¿qué? Su pecado, pero volvía, se liberaba, porque el confesar trae liberación, y volvía a su estado natural otra vez, otros 2 o 3 años, dándole a todo, y luego otra vez confesar. Pero la cuestión, dice la palabra, es confesar y ¿qué más? Y apartarse. Apartarse. Eso es lo que trae un cambio en tu vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda nuestra maldad. De toda nuestra maldad. El Señor quiere limpiarte. Quiere que nosotros hagamos la tarea. Quiere que tú seas libre y limpio para ser bendecido. Porque aquí dice la palabra que tenemos que ir a llevar el mensaje. Que nosotros en este tiempo de urgencia y cuando el tiempo se acorta, nosotros podamos ser esa voz que clama en el desierto. Dice la palabra que nosotros somos esa voz que clama en el desierto para decirle a las personas: hay que enderezar el camino, para que el camino torcido se enderece y lo que está áspero en una vida sea allanado. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, para que nosotros podamos irle y decirle a las personas que en su vida de tinieblas hay salvación y hay libertad y hay bendición de Dios. Jesús nos comisiona para que nosotros vayamos. Dijo Jesús en Mateo 16:15: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. De tal manera que no hay excusa que tú puedas decir: ay, es que a mí no me queda ¿qué? Tiempo. Porque es yendo, di conmigo, es yendo en el camino. Es yendo en el camino, yendo en el trabajo, yendo en el estudio. ¿Cierto? Y esto de Jesús no es una sugerencia, si ustedes quieren, no, es una orden que nos da. Vayan y ¿qué? Y prediquen, vayan y háblenle a las personas del amor de Dios, porque el tiempo está corto. ¿Cómo seguimos nosotros y vamos terminando predicando en este tiempo de sombra, de muerte, cuando tinieblas están cubriendo la tierra? Nosotros tenemos que ir con un mensaje de poder y de milagros. Tú cuando veas a un enfermo, wow, uy, no, eso está, pero ya se va a morir. No, Dios no nos ha llamado a ¿cómo es que se llama? A darle la última oración al enfermo. Dios nos ha llamado a que pongamos las manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Se va a sanar, ¿cierto? Se va a sanar. ¿Y qué tal si no se sana? Pero ¿qué tal si se sana? ¿Cierto? ¿Qué tal si se sana? Entonces, ¿qué tal si se sana? Yo voy y pongo las manos sobre el enfermo. O yo, si alguien me llama para sanidad, yo oro por sanidad. No estamos mandados a orar para que la persona ¿qué? Muera. No, estamos mandados a declarar que el espíritu de vida, el espíritu de resurrección que operó en Cristo Jesús y lo resucitó de los muertos y lo hizo sentar en lugares celestiales, es ese espíritu que reside en nosotros y el cual lo declaramos por nuestra boca sobre las personas que están ¿qué? En necesidad. ¿Y qué va a pasar? Va a fluir la gloria de Dios, porque ¿qué dice Él en su palabra? No te he dicho que si ¿qué? Que si crees verás mi gloria. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Entonces simplemente es obedecer. ¿Cómo vamos a llevar ese mensaje? Di conmigo, con poder. Y recorrió, dice la palabra, y recorrió Jesús, la palabra que leíamos, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice: y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. Y lo maravilloso de esto que termina este texto diciendo es: y a todos, di conmigo así, haz así este efecto, y a todos los sanó. Eso es lo bueno de Dios, que nada le queda grande. Lunáticos, paralíticos, endemoniados, mancos, cojos, ciegos, todos Jesús los sanó. Pero recibiréis poder. Esta palabra Jesús se la dijo a sus discípulos antes de irse, antes de la ascensión al cielo. Le dijo: pero recibiréis poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, para que me sean testigos del poder de Dios. Para eso es que Dios nos da poder y autoridad, para que nosotros vayamos y seamos ¿qué? Testigos, para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y le digamos: hola, busque a Dios. Separado de Dios nada podrás hacer, te vas a romper la cabeza.
Y te vas a romper las rodillas si estás haciendo otra cosa separado de Dios, porque separado de Dios nada podemos hacer. Somos improductivos, somos incapaces de producir resultados si Dios y el Espíritu Santo de Dios no está con nosotros. Eso nos va a acontecer. Jesús mismo lo dijo: no quiero que estén separados. Mi Padre y yo somos ¿qué? Uno. Si Jesús, siendo Dios, sabía el poder que hay en la unidad con Dios, ¿cuánto más nosotros que necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas, que opere un milagro, que donde tú vayas no tengas temor? Ay, pero es que como el domingo no fui a la iglesia, tal vez no pueda orar por el enfermo. No, tú eres hijo de Dios todo el tiempo. Si no pudiste venir o si no hiciste algo todo el tiempo, tú no pierdes tu identidad como hijo, tú la tienes ahí. Entonces simplemente clamas un milagro. Un milagro es una intervención repentina de Dios en una circunstancia imposible del hombre. ¿Sí? Cuando tú tengas una imposibilidad, dile: Señor, por favor, necesito que operes ¿qué? Un milagro, tu intervención. Se necesitan de nosotros y Dios para que haya un ¿qué? Un milagro. Recuerda aquí la dramatización que hicieron los ¿cómo se llama? Los ujieres. ¿Qué dijo Jesús? Y al ver ¿qué? Al ver la fe de ellos. Entonces, ¿qué pasó con el paralítico? Lo sanó, ¿cierto? Porque hubo una intervención de la gente queriendo. Por eso es que cuando el pastor dice aquí: levántate, ven aquí, o levanta tus manos si tienes una necesidad para orar, entonces se está viendo ¿qué se ve cuando tú levantas las manitas al cielo y dices: ore por mí? ¿Qué se ve? Di conmigo: la fe se ve, ¿cierto? Y de pronto ves a la persona: no, yo tengo un dolor de barriga y me quedo allá atrás. Que me sane Dios aquí. Eso se llama ¿qué? Dureza de corazón. Al altivo y al arrogante Dios lo mira ¿qué? De lejos. Pero al humilde, al que dice: Señor, realmente necesito. Humilde no es pobre, ¿sí? No es que confundamos humildad con pobreza. Humildad es aquel que reconoce. Bienaventurados los humildes de corazón, ¿cierto? Los que reconocen que necesitan, los que reconocemos que necesitamos del amor de Dios para nuestras vidas, los que reconocemos que si tenemos un dolor de estómago necesitamos la mano de Dios sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso es humildad, reconocer. Y tú como padre y madre también tienes que llevar a tu hijo: ¿tiene dolor de estómago? Sí. Vamos, pasa el pastillero, métale 3 pastillas al Carcese, no sé qué, ¿cuánto le dan? No, hágale agua de limón, hágale. No, ¿tienes dolor de estómago, papi? Sí. Entonces vamos a poner ¿qué? Nuestras manos sobre el cuerpo del niño y vamos a ¿qué? ¿Qué le está enseñando al niño tú ahí? Le estás enseñando fe a un Dios de milagros. El día que tú no estés porque no pudo llegar del trabajo o viajaste o pasó algo, el niño se va a acordar que no tiene que correr al pastillero por allá a buscar nada, sino tiene que recurrir ¿a dónde? A Dios. Y dice: mi mamá o mi papá me dijo que cuando me doliera la barriga, ¿qué hiciera? Le pidiera a Dios, y se va a poner su manita y va a ser sano, porque tú le estás enseñando. Porque los niños aprenden más de lo que ¿qué? De lo que ven. Sí, pero si tú le duele el estómago, es más, porque ni tiene a Dios como prioridad. Entonces pilas con eso. Bueno, mis amados, cuando nosotros hacemos esto, ya voy terminando, cuando hacemos esto, compartimos el mensaje con urgencia, cuando llevamos ese mensaje de arrepentimiento, le decimos a las personas que sus vidas pueden ser cambiadas. Y cuando tú oras por las personas sabiendo que el poder no está en ti, sino el poder reside ¿en quién? En Cristo Jesús, pero que te usa tu boca, entonces simplemente va a pasar y va a hacer lo que pasaba cuando Jesús caminaba sobre esta tierra. Mucha gente va a ser sanada, muchos van a ser libres, ¿cierto? Muchas personas
van a ser liberadas, muchos hogares restaurados. Hay deseo en el corazón para compartir a otros, porque es que si Dios me sana a mí, ¿yo cómo voy a quedarme callada y decir que Dios no me sanó? ¿Cierto? La mujer samaritana, Jesús la liberó, la sanó, la restauró, y ella dice que se fue enseguida a compartirle, primero a los suyos, a su pueblo, a decirles el milagro que había acontecido. Lo único que Dios quiere que nosotros en este tiempo estemos es apercibidos de su venida, porque el tiempo se agota. Vivamos estos días de manera como Cristo nos está diciendo que lo hagamos, teniéndolo a Él en nuestro corazón y caminando con mucha cautela, sabiendo que tinieblas cubrirán la tierra, pero que sobre nosotros será vista su gloria.